Recording in progress. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios estoy aquí con ustedes en esta mañana. Deseo que sean muy felices, que hoy sea un buen día para sus vidas y si no, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo al mal tiempo, buena cara. Sí, hay que poner todo nuestro ánimo para hacer un buen tiempo. Pues bueno, hoy tenemos de coordinadora a Josefina y ella nos va a ayudar con la lectura de la reflexión del día de hoy y también con la guianza en el taller de la tradición, la 12ª tradición. Y Marla por ahí nos está apoyando con ponernos aquí en la pantalla los documentos. Bueno, agradezco mucho el servicio de todos y cada uno de ustedes y feliz lunes. Comenzamos. Adelante, Josefina. Hola, muy buenos días, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, hoy su coordinadora. Gracias por el voto de confianza y vamos a iniciar con la primera parte del servicio que se me ha regalado. Y es precisamente la lectura de la chequera del día de hoy, 3 de noviembre, y para nosotros 2025. Dice así. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto está en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. La misericordia podría parecer tardada, pero es segura. El Señor ha establecido con sabiduría infalible un tiempo para las salidas de su poder, lleno de gracia, y el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Nosotros tenemos prisa. La visión de la bendición estimula nuestro deseo y acelera nuestros anhelos. Pero el Señor guardará sus señalamientos. Él nunca se adelantará. Él nunca se atrasa. Se dice aquí que la palabra de Dios es algo vivo que hablará y que vendrá. No es nunca una letra muerta, como estamos tentados a temerlo cuando hemos esperado largamente su cumplimiento. La palabra viva viene en camino, proviene del Dios vivo y aunque pareciera dilatarse, en realidad no se está tardando. El tren de Dios no está retrasado, solo hemos de tener paciencia y pronto veremos por nosotros mismos la fidelidad del Señor. Ninguna de sus promesas fallará, no mentirá. Ninguna de sus promesas se perderá en el silencio, se apresurará hacia el fin. ¿Qué consuelo hablará al oído de la fe? Ninguna de sus promesas necesitará ser renovada como una factura
que no pudo ser pagada en el día en que se vencía. No tardará. Vamos, alma mía, ¿no puedes esperar a tu Dios? Descansa en Él y quédate quieta en una paz indecible. ¡Wow! Bueno, pues en esta reflexión de la chequera, ¿verdad? Está hablando de una visión para ti, Josefina. Y dice, ¿verdad? Que se cumple. Nada más que también dice que los tiempos de Dios que son buenos, agradables y perfectos, no son los mismos tiempos del ser humano, Josefina. Y habla, ¿verdad?, de la duda, de la desconfianza, de la incertidumbre que humanamente pues es propio. Nada más que ahí está la clave, una virtud, paciencia. Y qué difícil es para el ser humano simple, incrédulo, defectuoso, alimentando los deseos de la carne, con los defectos de carácter, o si prefieres, pecados capitales. Bendito Dios que existen lugares como en el que nos encontramos, como en la comunidad a donde yo llegué, y hay muchísimas en el mundo. 300 y tantas he escuchado, no las conozco todas, pero más de una sí. Y dice aquí, ¿verdad?, la importancia de la paciencia. Eh, habla de que se cumple lo que Dios promete. Y claro, con la práctica de los primeros principios que le llamamos principios para la recuperación, haciendo un escaneo, un inventario de lo que ha sido la vida, pues evidentemente, ¿verdad? Hay pruebas, testimonios vivos en la propia vida de yo en que la he estado. Yo recuerdo un accidente automovilístico que tuve. Tengo la plena certeza, por el tipo de accidente, que si no hubiese estado Dios, tampoco yo estaría aquí con ustedes y mucho menos hablando. Estaría descansando, dormida, por un tiempo, un poquito de tiempo. Y pues qué importante es el que yo haya tenido una mente dispuesta, abierta, un corazón dispuesto, abierto a espacios con información de alta calidad para salvar mi vida. Y seres humanos que pues también enfermos espirituales, sin embargo, que ya estaban transitando un camino
que yo no conocía, pero con sus vidas me podían testificar y mostrar a mí, siendo simple e incrédula, con la oportunidad de la esperanza e inspirarme. Y bueno, si Cristo Jesús no ha llegado, no es porque no ha querido. Su pueblo todavía no está completo, no está listo. Sin embargo, no tarda, viene pronto. Y agradezco profundamente esta virtud llamada paciencia y otras cualidades, talentos, virtudes, dones que en el transcurrir del plan de 24 horas Él me ha podido revelar y mostrar que están en mí y colaborándome para seguirlas desarrollando. Todavía hay debilidades. Sin embargo, hoy puedo tranquilamente vivir el día de hoy con la plena certeza, con la seguridad y con la confianza de que Él existe y está cuidándome. Sin embargo, es un trabajo en equipo. Ama tanto a su creación, los seres humanos, que los disciplina con amor y permite muchas veces vivir consecuencias de esas acciones para que aprenda. La última, un accidente que tuve, aparentemente sin chiste me caí, pero me hubieran visto cómo me sentí físicamente, el dolor, la medicación, el acudir a médicos, pero sobre todo la inmovilidad que viví. Y eso me ha dado una lección, valorar la salud que tengo y buscar alternativas para ser más responsable y prudente cuidando este vehículo que es el único que tengo, llamado cuerpo. Y con esto concluyo mi entender y mi comprender en relación a esta cita bíblica. Y pues si está en la voluntad de Dios y la disposición de nuestro facilitador, Víctor Javier, seguramente nos va a colaborar ampliándonos un poco más. Lo que sí sé que lo que resulte, si Dios lo permite, está dentro de su voluntad y tiene un propósito de bendición para mí y para el mundo. Y por supuesto que para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Josefina. Me encanta la palabra de Dios porque ella es eficaz y es puntual. Aquí nos está hablando acerca de saber esperar. Como dice el apóstol Pedro, muchos tienen por tardanza el que el Señor Jesucristo no haya llegado. Algunas personas que no conocen la profecía ni conocen lo que la Escritura dice en realidad con referencia a Cristo Jesús, que vendrá como un ladrón en la noche. Pero ¿para quiénes vendrá como un ladrón en la noche? Para los incrédulos, para los que no están preparados, para los que no entienden la palabra de Dios. Para esto vendrá como un ladrón en la noche, pero no para su pueblo, porque él no es un ladrón, ni viene de noche. Viene de noche para ellos porque sus mentes están oscuras. Pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de las señales del Señor Jesús. Antes tienen que suceder
muchos eventos que todavía no han venido. Por eso no podemos decir, ¿y si Jesús llegara mañana? No va a venir. Te lo aseguro y te lo apuesto si quieres. No va a venir mañana. Él ya está en nuestros corazones. Aquellos que hemos sido, que hemos hecho un pacto, que hemos sido llamados y elegidos por Dios y hemos hecho un pacto con Dios. Y estamos dentro del pacto de su gracia. Las promesas son para todo aquel que se sujeta al pacto de Dios. No son para todas las personas, las promesas de Dios. Porque habrá personas que solamente quieran llegar por las promesas y no cumplir con el pacto de su gracia. Amar a sus enemigos, perdonar, sacar el resentimiento de sus corazones, trabajar para transformar sus vidas. Entonces, si nosotros no cumplimos esa parte del pacto, no vamos a recibir promesa. Si no hay trabajo, si no trabajamos, no hay salario. Así que debemos de trabajar para poder obtener salario. Bien, qué alegría poder esperar a Dios y no importa cuándo llegue y cuánto se tarde. Si llega después de mi muerte, qué bueno. Si llega antes de mi muerte, qué bueno. Pero todo sea para la honra y la gloria del eterno Dios de los ejércitos. La situación es que en mi caso personal yo me tengo que mantener bajo la palabra de Dios, bajo sus principios, y tengo que aprender a sujetarme a sus mandamientos. Ayer estuve viendo a Jeremías, muy interesante, y también la historia de Abraham, principalmente a Esaú y Jacob. Y la discusión que tiene con el ángel, que dice que es un combate que tuvo Jacob con ese ángel antes de llegar con su hermano, no tuvo una pelea a golpes, no, fue una discusión. Porque Jacob tenía muchas cosas que hablar con el ángel de Dios, muchas cosas que preguntarle y que argumentar. Por eso toda la noche pasó discutiendo. Y a eso en la escritura se le llama pelea o pleito. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 10-11 de Judas, nos habla de la discusión que tiene el arcángel Miguel con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Ahí están discutiendo, están peleando. Y cuando vemos el juicio, el enemigo está peleando con Dios. Dios no pelea con él porque él es el rey de reyes y señor de señores y todas las cosas están bajo su orden. Y se hace lo que él decide hacer. Pero el enemigo no puede hacer lo que él decide hacer. Su voluntad está sujeta a parámetros que Dios pone, a límites que Dios pone. Entonces, las discusiones que ellos tienen son acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios. Por eso es importante más que nuestras propias vidas el hablar de la palabra del Señor y cómo su obra está funcionando en nuestras vidas el día de hoy, por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el amor que el Padre nos ha tenido. A ellos dos sea la gloria y sea la honra por el regalo que nos ha hecho de su Santo Espíritu.
Gracias. Bueno, ahora te voy a preguntar algo, Josefina. Acabo de hacer un cambio en el sonido. ¿Quieres abrir tu micrófono para ver si aún tienes eco? Claro que sí, hermano. Gloria a ¿Quieres? Dios. Está ¿Quieres? resuelto. Ok, bien. Gracias. Seguimos. Adelante. Bendito sea Dios. Todo lo puedo en Él que es mi fortaleza. Y lo lograste, hermano. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos agendado y programado, ¿verdad? Que es el taller de nuestras tradiciones. El día de hoy continuamos con la 12ª tradición, la 12ª. Les voy a leer el párrafo que tenemos para continuar y también posteriormente de eso recordemos la mecánica. Comparto la lectura del párrafo, después comparto la pregunta y ahí surge la oportunidad de la colaboración y participación de todos y cada uno de ustedes. 3 hombres, mujeres o ambos, esforzados y valientes para poder continuar con este taller. Dicho lo anterior y agradeciendo su asistencia y de antemano su contribución, colaboración y participación, arrancamos con la lectura. Es el párrafo 8.0. Dice así. El famoso artículo de Jack Alexander en el Saturday Evening Post convirtió a Alcohólicos Anónimos en una institución nacional. Tributos como estos nos brindaron otras oportunidades para darnos a conocer. Más periódicos y revistas querían publicar reportajes acerca de Alcohólicos Anónimos. Algunas compañías cinematográficas querían filmarnos. La radio y después la televisión nos acosaban con solicitudes de entrevistas. ¿Qué debíamos hacer? Al ver crecer esta marea, ¿qué podría traer consigo una gran aprobación pública? Nos dimos cuenta de que podría hacernos un bien incalculable o un tremendo daño. Todo dependería de cómo se canalizara. Simplemente no podíamos exponernos al riesgo de que algunos miembros autonombrados se presentaran a ellos mismos como los mesías y portavoces de Alcohólicos Anónimos ante el público en general. Nuestros instintos promotores podrían ser nuestra destrucción. Si uno solo de estos miembros se emborrachara en público o se rindiera a la tentación de utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos para su propio provecho, nos podría causar un daño irreparable. A este nivel, la prensa, la radio, el cine y la televisión. La única respuesta posible era el anonimato, un 100% de anonimato. En este caso, los principios tendrían que anteponerse a las personalidades sin excepción alguna. Estas experiencias nos enseñaron que el anonimato no es sino la auténtica humildad en acción. Es una cualidad espiritual que hoy día caracteriza a todos los aspectos de la forma de vida de Alcohólicos Anónimos en todas partes. Y dice la pregunta en la que nos quedamos. ¿Qué pasaría con los audios promotores y otras personas que se adjudicaran el buen nombre de la sociedad anónima para sus propios fines? Y ahora sí, vengan esas 3 participaciones. Se me estaba pasando comentarles que aquellos que no puedan abrir su micrófono por alguna circunstancia, pueden escribirnos en el chat con muchísimo gusto. Compartimos sus respuestas.
No veo manitas, ni micrófonos, ni mensajes en el chat. Pues yo voy a participar mientras se animan. Siendo sincera, todavía no me alcanzo a enfocar en la lectura del párrafo y miren que lo leí. Sin embargo, ¿verdad? Pues voy a compartir cómo yo entiendo esto y lo poquito que se me quedó de la lectura. Dice la pregunta, ¿qué pasaría con los audios promotores y otras personas que se adjudicaran el buen nombre de la asociación anónimo para sus propios fines? Pues yo he escuchado esto, esto que nosotros estamos haciendo es 100% espiritual y es moral. Eso quiere decir que es delicado, o sea, de vida o muerte. Y yo he escuchado, ¿verdad?, que ha habido personas que se han generado no una muerte física como conocemos, sino una condición espiritual como producto de violación de principios, a donde comparten, ¿verdad?, experiencias muy difíciles. No, una no puedo mencionarla, aunque no diga el nombre. Lo que sí puedo mencionar es que a mí me han llevado a reflexionar y a tener mucho cuidado como un acto primero de miedo, hoy por amor, donde hay prudencia. Y por otro lado, ¿verdad? Eso es a nivel personal. Ahora a nivel colectivo, a nivel comunidad, pues podrían afectar una comunidad que ha venido contribuyendo para que muchas vidas se salven y no de la muerte o nada más de la muerte sin uso y abuso, consumo del alcohol, sino lo que le conlleva a una persona enferma, espiritual, mental, físicamente, como lo somos nosotros. Entonces, qué bueno que se ha venido cuidando los principios y la autoridad fundamental que cuida de todos, un Dios de amor, de justicia, de verdad. Y con esto comparto. Les voy a volver a leer el párrafo por aquello de que, pues, si este es mi trabajo, ¿verdad? No estaría haciendo nada extraordinario. Va de nuevo, así dice. El famoso artículo de Jack Alexander en el Saturday Evening Post convirtió a Alcohólicos Anónimos en una institución nacional. Tributos como estos nos brindaron otras oportunidades para darnos a conocer. Más periódicos y revistas querían publicar reportajes acerca de Alcohólicos Anónimos. Algunas compañías cinematográficas querían filmarnos. La radio y después la televisión nos acosaban con solicitudes de entrevistas. ¿Qué deberíamos hacer? Al ver crecer esta marea, ¿qué podría traer consigo una gran aprobación pública? Nos dimos cuenta de que podría hacernos un bien incalculable o un tremendo daño. Todo dependería de cómo se canalizara. Simplemente no podíamos exponernos al riesgo de que algunos miembros autonombrados se presentaran a ellos mismos como los mesías y portavoces de Alcohólicos Anónimos ante el público en general. Nuestros instintos promotores podrían ser nuestra destrucción. Si uno solo de estos miembros se emborrachara en público o se rindiera a la tentación de utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos para su propio provecho,
nos podría causar un daño irreparable a este nivel. La prensa, la radio, el cine y la televisión. Uy, aquí hay... tenemos una respuesta en el chat. Muchísimas gracias, Zoom, por tu participación, amor. Dice, los instintos promotores a título individual podría hacer la destrucción de la asociación de Alcohólicos Anónimos como un todo. Y son 3 participaciones para luego la conclusión. Vamos a esperar unos segunditos. ¿Alguien más? Ni hablar, hermano. ¿Podría usted Cari, continuar? ¡Ay, genial! Ay, adelante, princesa. pues nada, lo que hice la lectura, la destrucción, una vergüenza, una cuestión toda desajustada de lo que es el mensaje. Listo, chao. Ok. Bueno, Víctor, está listo el trabajo de este lado. Ahora sí que te corresponde. Venga de ahí esa conclusión, por favor. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Dice, ¿qué pasaría con los audios promotores y otras personas que se adjudicaran? Con los autopromotores, no, audios, autopromotores. ¿Qué pasaría? Bueno, cuando las personas se autodenominan voceros oficiales de un grupo cualquiera, anónimo, pues estas personas ponen en riesgo la estabilidad de la unidad del grupo. ¿Por qué? Bueno, no solamente por el hecho de embriagarse, ¿no? Sino que una persona que hable por voz de Neuróticos Anónimos y se autodomine vocero de Alcohólicos Anónimos de alguna manera y que trate de dar su versión de las cosas y de cómo es la recuperación, etcétera, pero en su vida sigue habiendo la neurosis y su comportamiento deja mucho que desear. Las personas dicen, mira, aquel va a Neuróticos Anónimos y mira cómo se comporta. Si, si ese va a Neuróticos Anónimos y se comporta como se comporta, pues no tiene caso ir allá, porque ese hombre pregona o esa mujer pregona lo bueno de su programa y fantasea, porque dentro de su realidad, en su familia da un mal testimonio y fuera de su familia también. O sea, qué bien le hace a la asociación que una persona dé testimonio de su vida cuando en realidad es un desorden. Por eso es importante comprender el daño que se podía hacer a la asociación con los autopromotores. Y es aquí donde nosotros necesitamos valorar el anonimato por el bien del grupo en el cual estemos participando. Yo, la verdad, para mí, hoy en día no existe el anonimato. Simplemente yo soy quien soy dentro de mi casa y fuera de mi casa. Pero no represento a Neuróticos Anónimos nunca. He dicho muchas veces que soy neurótico. Muchas veces he dicho eso.
pero nunca he dicho que pertenezco a Neuróticos Anónimos. Entre la gente no he dicho eso, al menos que esté esté hablando en una reunión de información pública, pero fuera de eso, no. Sin embargo, muchas personas que nos conocen hablan de nosotros porque nos conocen. Por eso, hace unas semanas atrás, un joven me abordó para decirme que si yo era padrino. Le dije, no me gusta esa palabra. No, yo no soy padrino. Soy asesor, pero padrino no. No me gusta esa palabra. Esa palabra es para los grupos anónimos y yo no estoy en ningún grupo anónimo. Pero como asesor y como facilitador emocional, no sé. Pero tú asistes a Neuróticos Anónimos. Bueno, y asistir a un grupo de neuróticos, no. Pero sí practico los principios de Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos un foro de libre expresión sobre ese asunto. Es que mira, yo fui a Alcohólicos Anónimos, pero, pero yo fui por, em, por la ira, ¿verdad? Por eso fui yo, pero yo no soy alcohólico, lo comprendo. O sea, tu lugar es Neuróticos Anónimos. Entonces, pero mira, yo te voy a enviar literatura de Neuróticos Anónimos para que tú leas y veas cuál es la diferencia en esos aspectos. Y me dice, está bien, le envié la literatura, no lo he vuelto a ver, pero el joven solo se acercó, y se acercó porque alguien le dijo, que yo no estoy con Alcohólicos Anónimos, sino con Neuróticos Anónimos, y eso hace una diferencia. Entonces, es por ello, pues, que aunque uno no diga nada, las personas que ya nos conocen de mucho tiempo, pues nos hablan de nosotros como neuróticos y, y damos un testimonio, claro que sí, damos un testimonio, pero esa es una acción natural en nuestras vidas de que alguien nos aborde sobre algún tema, algún punto de vista o alguna asesoría sobre algún problema, aunque no están en los grupos, pero cuando lo conocen a uno, le solicitan a uno ciertas asesorías y con gusto le damos la orientación que necesitan, pero no somos voceros de ningún grupo anónimo. Somos voceros de principios espirituales. De eso sí somos voceros. Yo puedo no pertenecer a ningún grupo anónimo, pero vivo en la práctica de los 12 pasos y procuro estar dentro de las 12 tradiciones porque les trae bienestar a mi vida. Entonces, estos autopromotores podían hacer mucho bien o mucho daño. Así es que el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine se interesaran por los grupos anónimos, pues eso estaba bien. Pero ¿cómo o qué políticas utilizarían para lograr que establecer un parámetro claro donde los miembros no se dañaran a sí mismos, ¿verdad? Mm, Como autopromotores y al mismo tiempo no dañaran a la asociación, ¿verdad? Por ese boom de la publicidad.
Y más adelante pues vamos a ver el cómo se resolvió esta situación. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice así, ¿de quién dependería resolver este dilema? A ver, va de nuevo la pregunta. ¿De quién dependería resolver este dilema? Y vengan Cari, esas aportaciones. Adelante, amor. pienso que de los mismos miembros que de la organización, pues, de alcohólicos. Ya terminé. Sí, amor, gracias. ¿Alguien más? ¿Podemos escribir en el chat? Bueno, mientras se animan, les comparto que se me hace dificilísima la pregunta. Bueno, la pregunta no leerla, es bien sencillo. Lo que se me hace difícil es externar mi interpretación a la respuesta de esta pregunta. Y pues, ¿de quién dependería resolver este dilema? Pues, si pienso, ¿verdad?, en la voluntad, pues, humanamente hablando, pues, aquellos que se consideran parte de la conciencia y que consideran tener cierto crecimiento, desarrollo, entendimiento y comprensión de las tradiciones en relación a su estado espiritual con la práctica de sus pasos de recuperación. Aquellos que le llaman estadistas, guardianes de los principios. Sin embargo, la voluntad de Dios va más allá de la voluntad humana. Y segura estoy de que hasta el día de hoy así ha convenido para bien del mundo que esta comunidad de Alcohólicos Anónimos tenga 90 años y todas las experiencias vividas en relación a la actitud de sus miembros. Pese a ellos, la comunidad está vigente. Muy probablemente no como el ser humano quisiera, sin embargo, sí como necesita para recuperarse, despertar y darse cuenta que no hay nadie como Cristo Jesús, Dios como lo concibe. Ay, gracias. Prepárate, Víctor, ya te va a tocar, amor. Respuesta de la conciencia del grupo. Adelante, hermano, es tu tiempo. Venga la conclusión. Y gracias, Zoom, por tu participación, tesoro. Bueno, estaba observando quiénes estaban por aquí y por aquí está Minerva. Gracias, Minerva, por estar con nosotros. También está Blanquita. Muchas gracias, Blanquita, por estar con nosotros. ¿Verdad? Siempre es un regalo que ustedes están acá con nosotros. Pues, Blanquita, pues ella nos conocimos en el grupo Café y de ahí estuvimos colaborando. Ella estuvo colaborando conmigo y yo con ella en el grupo eh, durante algunos años en el grupo de alabanza.
alabanza, oración y meditación, ¿verdad? En este grupo. Y bueno, le agradezco mucho a ella porque ella fue la que me conectó con el grupo y también estuvo coordinando las reuniones ahí. Sí, y estuvimos, como digo, algunos años en eso. Pero le doy gracias a Dios por su vida, por su apoyo, por haberla puesto en mi camino, así igual que Minerva, ¿verdad? Minerva también nos conocimos en el grupo Café y también estuvimos en el grupo de oración y meditación. Y bueno, también está acá con nosotros y yo agradezco a Dios por ellos. Pues bueno, eh, claro que todos y cada uno de ustedes me merecen mi cariño y mi respeto, pero estas dos personitas son parte de mi historia dentro del mundo de la internet en los grupos. Bueno, la pregunta, ¿cuál era, Josefina? Y sigue siendo, hermano, dice así. ¿De quién dependería resolver este dilema? Adelante. Esto correspondería al primer concepto para el servicio mundial. ¿Por qué el primer concepto? Porque ahí habla que los grupos, no es la conciencia de un grupo, no, los grupos. O sea, el conjunto de grupos que estaba ahí, sean dos, sean tres, sea uno, el conjunto de grupos tenía que resolver las cosas. Víctor Reú nos habla en la segunda tradición, cuando le propuso Charles de que fuera él un psicoterapeuta sin diploma. Cuando llega al grupo donde él estaba, ¿verdad? Había unos pocos hombres, no eran muchos, eran unos pocos hombres, pero allí él expuso el tema de que Charlie le había propuesto de ser psicoterapeuta y que llevara su trabajo al hospital. Esto puso alerta a todos los que estaban ahí. Y bien dijeron, mira, Bill, sabemos lo necesitado que estás de dinero. Entendemos eso. Pero tú mismo nos has dicho que esto no es cuestión de ciencia, sino que es cuestión de espiritualidad. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Habrá quien sí podamos llegar a tu terapia y pagarte, y habrá quien no va a poder hacerlo. ¿A dónde va a ir a parar este movimiento? ¿Qué va a suceder con nosotros? Y Bill dijo, en aquella noche entendí que la voz de Dios no estaba en el versículo bíblico que escuché cuando venía en el tren, que decía el salario, ¿verdad? Es de acuerdo bueno, al obrero, sí, o el obrero es digno de su salario. Bueno, entonces no estaba la voz de Dios ahí. La verdadera la verdadera voz de Dios estaba en este puñado de personas que me hizo recapacitar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que entender que aquí en la segunda tradición nos habla de la conciencia. Pero al crecer los grupos anónimos, todos los grupos forman una conciencia estatal o nacional, según sea el movimiento. Así es que el primer concepto para el servicio nos dice que son los grupos los que toman la decisión sobre lo que
debe de suceder o acontecer dentro de los propios grupos. Así que había de sujetarse a los principios. Por eso cada quien manda su propio representante de grupo a una oficina para enviar información y para obtener información de la Oficina de Servicios Generales que está sujeta a la a, a la se me olvida esa convención nacional eh, que, que se da cada 3 meses, donde los delegados nacionales se unen para hablar por las áreas, por las áreas nacionales, ¿verdad? Por las áreas estatales, perdón. Y cada estado tiene su propio delegado y así llegan a esta convención nacional para hacer sentir lo que los grupos están pidiendo, deseando, proponen, etcétera. Y bueno, cuando estos delegados llegan a acuerdos, entonces los dan a conocer a los grupos. También la Oficina de Servicios Generales, que tiene ahí una mesa de consejeros, llegan a determinar los que los grupos decidieron, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos aquí, ¿a quién les iba a corresponder eso? A la comunidad, no a un grupo, sino a la comunidad completa que hubiera existido en ese momento de la historia. Gracias. Démosle gracias a Dios. Conceptos del tercer legado. Ok. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya nada más nos quedan 2 para concluir este párrafo. Dice así, la penúltima. Finalmente, ¿cómo se resolvió la posibilidad del riesgo que corría la asociación anónima? Cari, Adelante, princesa. comprendiendo que el anonimato era su escudo contra los deseos personales de resaltar como individuos en particular, querer tener el protagonismo. Listo, terminé, chau. Maravilloso, gracias. ¿Alguien más? Bueno, mientras se animan. La tentación estuvo, uy, que arde. Sin embargo, ahí apareció, ¿verdad? La sabiduría, el conocimiento de la verdad, de lo que significa la comunidad, lo que viene haciendo en el individuo y por otro lado, ¿verdad? Sus vidas. Y evidentemente, ¿verdad? Dándole vida a que la autoridad máxima son los miembros, como bien nos decía Víctor, no cayeron en la tentación. Fue un rotundo no. Acto de amor, responsabilidad y mucha prudencia. Atracción, no promoción. Y ya está la tercera respuesta. Ay, gracias. Los principios tenían que anteponer a las personalidades sin excepción alguna. Víctor, es tu tiempo, corazón. Pues bien, no se hizo esperar. Sí hubo muchos problemas.
El propio Bill W. rompió su anonimato a nivel público y otras personas siguieron rompiendo su anonimato. Eran profesionales, boxeadores, beisbolistas, artistas. Empezaban a romper su anonimato y hablar de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Estos eran los autopromotores. Pero, ¿qué podían hacer por eso? Aún no había nacido la tradición. Y sí hubo problemas por eso. Cuando Bill W. empezó a llevar la tradición a los grupos, todos odiaban las tradiciones y no querían las tradiciones y querían hacer las cosas a su manera. No querían aportar a la oficina de la agrupación, no querían aportar dinero, no, no querían llevar el mensaje ellos mismos y no querían hacerlo de manera grupal. Así es que querían seguir viviendo en un desorden. Pero poco a poco fueron aprendiendo o fueron entendiendo el beneficio, lo benéfico que resultaría el hecho de unirse con un solo propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún está sufriendo. Y para esto, pues, se necesitaba no solamente el sostenimiento de los grupos, sino amalgamar a todos los grupos para formar una asociación, pero esta asociación necesitaría principios básicos para que sobreviviera a la enfermedad y sobreviviera a la soberbia de los enfermos. Sin duda que era un trabajo difícil para hacer que la asociación sobreviviera. Así pensaba el progenitor de estas tradiciones, Bill W. Él quería que su trabajo perdurara. Así es que aquí, para salvaguardar la objetividad del grupo, suceden varias cosas. Primero, pues establecen que todo es de atracción, no promoción. Esa fue una de las claves. La otra clave fue el hecho de principio antes que personalidades. Y dentro de estos dos esquemas está pues el anonimato. Podemos decir hoy con claridad que el anonimato es atender a los principios antes que nuestra propia personalidad y que haremos labor de atracción, no de promoción, ni personal ni grupal. Entonces no hacemos promoción, trabajamos con la atracción. Asimismo, todo esto concluía, la suma de estos dos valores principales salvaron la existencia del grupo y de los grupos, formando así lo que hoy conocemos como la Oficina de Servicios Generales en Nueva York de Alcohólicos Anónimos. Y por esto también se empezó a tener fuerza interna los grupos por su moral y su espiritualidad. Lamentablemente, los principios nunca pierden eso, la moral y la espiritualidad, pero los miembros sí, se corrompen. Y se corrompen porque no vuelven a lo fundamental, como lo explicó el doctor Bob.
Regresemos a lo fundamental, mantengamos lo sencillo. Y lo fundamental es lo moral y lo espiritual. Y si no comprendemos esas dos palabras, no vamos a saber qué estamos haciendo en un grupo. Si una persona es inmoral, todavía no está en el programa de recuperación. Y una persona inmoral habla soezmente y no le importa lastimar a las personas. Y no le importa que su imagen grosera y ridícula aparezca en videos y esas cosas. A él no le importa nada. Quiere simplemente hacerse notar que habla con verdad porque habla con blasfemias. Y eso es inmoral. Inmoral, que va contra la moral, va contra el bienestar de las demás personas, el bienestar personal y el bienestar común, ese aspecto. ¿Por qué? Porque si el programa dice que es moral y espiritual, sus miembros deberían de ser eso, morales y espirituales. Pero lamentablemente, la gran mayoría no lo es. Bueno, hasta aquí llegamos con esto y vamos a continuar en el siguiente punto, en el compartimiento que ustedes van a tener con nosotros. Para esto voy a cerrar la grabación para que podamos continuar en esta parte que a mí me encanta poder escucharlos a ustedes, ¿verdad? Sobre sus propias experiencias y sobre sus deseos de recuperación. Y como siempre, si necesitan alguna asesoría, pueden preguntar.